Hay tres tipos de cómo agarrar el bastón: por la parte baja, la parte media y la parte superior. Vamos a dar 5 golpes en cada ejercicio, 5 abajo, 5 en medio y 5 en la parte superior. El de la parte superior se va a usar simplemente para reventar cuando estamos de último si no hay nadie cerca. Este ejercicio es de ofensiva y defensiva. El rojo tiene la ventaja de 3 pasos al azul para darle una ventaja en la carrera. La idea de este ejercicio es pues la reacción de los dos jugadores cuando queda el defensivo de último y el ofensivo va en punta para ganar ahí la carrera, ¿no? Este es un ejercicio de control de pelota. Damos 3 pasos, frenamos, damos 3 pasos y frenamos. El segundo golpeamos la pelota a una velocidad que la podamos alcanzar y nuevamente golpeamos. Es para tener un buen control de nuestra pelota. Nuevamente el ejercicio, esto lo hacemos 10 veces cada ejercicio, tanto ofensivo como defensivo. Todos los ejercicios se repiten 10 veces. Este ejercicio es para tener un buen control de pelota y saber correr hacia adelante o hacia atrás. Golpeamos, luego vamos hacia atrás, detenemos la pelota, volvemos a golpear hacia adelante y nuevamente hacia atrás. Este ejercicio es de velocidad y cambio de dirección. Vamos trotando, corremos y cambiamos dirección y nuevamente. Vamos a poner al jugador como si fuera una portería. Le vamos a delimitar un área, 2 o 3 jugadores van a estarle aventando pelotas y así la reacción del jugador para cuando le estén atacando y él esté defendiendo sepa reaccionar bien a las jugadas.